Hola, querida comunidad, queridos seguidores de TCN Periodismo Digital y de este espacio, cabina parlamentaria, que lo vamos trabajando regularmente. Hoy estamos cerrando el año 2022, estamos precisamente realizando esta producción después de las festividades de la Nochebuena del 24 de diciembre y de las Pascuas del 25 de diciembre. Para el mundo cristiano, pues este es el nacimiento de su Mesías, del Salvador, y esta actividad pues se la viene recogiendo ya durante más de 1000 años, ¿no? En diversas formas. Entonces, pues, saludos para ese pueblo católico cristiano que recoge muy importante estas festividades que acaban de terminar de la Nochebuena y la Navidad, ¿no? Un poco haciéndonos eco ya de la realidad actual, es que hay muchas quejas de instituciones educativas, de instituciones laborales, instituciones públicas, en donde ya hay una presión, una exigencia por sumarse a las festividades de Navidad de aquellas personas que pues promulgan otra fe, otras creencias, otras ideologías, otras religiones, ¿no? Y que eso poco a poco en este proceso de transformación cultural, en este mundo globalizado y en este mundo más horizontal, menos vertical, más diverso entre la racionalidad y la emotividad, y la espiritualidad, como no, tendrá que irse normando, porque simplemente para algunas personas es normal que las personas se obliguen, se autocensuren su ideología, sus tendencias epistemológicas, antropológicas, culturales, ideológicas, religiosas, y plieguen a la Navidad con dinero, con tiempo, con festejo. Y simplemente pues no logran todavía entender de que son una tradición más en el cúmulo de expresiones culturales que tiene la humanidad en general y que no hay una verdad o una hegemonía que deba imponerse a las otras. Eso nada más. Entonces, pues por el resto, las personas que están dentro de estas creencias, pues que las hayan pasado muy bien y que sobre todo, como dice el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, creo que es Bergoglio, eh, jefe del Estado del Vaticano, en donde ha llamado a que no haya un consumo, un gasto masivo, sino un tema de carácter más reflexivo de interior, ¿no? Al interior de las personas, en este caso de las personas creyentes en este tema. Que se reflexione sobre el nacimiento de Jesús, sobre los valores de la transparencia, de la solidaridad, del camino de los pobres, de la ética, de la trascendencia en la espiritualidad y no la dependencia del consumo, del mercado, del sistema capitalista que no lo vivió Jesús, no lo vivió Cristo, aparece casi 1800 años después y empieza a hegemonizar todo este tema y a ocasionar los problemas que está la humanidad entera, ¿verdad? Entonces, pues con esta pequeña introducción, muchísimas gracias comunidad. Mi nombre es Fabián Paredes Vanegas. Estamos en una edición más de Cabina Parlamentaria. Nos han pedido siempre pues que vayamos reduciendo el espacio. El tiempo es muy importante y pues vamos a empezar. Hacemos un análisis un poco de la Asamblea. Claro, ya veníamos con el tema del Consejo Nacional Electoral, ya se convocó al proceso de elecciones, muchas incluso campañas, muchas tiendas electoreras ya arrancaron incluso su campaña antes de lo que les permite la ley, violando la ley electoral. Si una organización político-electoral viola su propia ley electoral, cuando no es nadie, cuando no han ganado nada, ¿qué será cuando hayan ganado las elecciones? Recién la campaña empieza el 3 de enero del año 2023, pero muchos ya arrancaron, muchas candidaturas ya pues
han empezado a bombardear con este tema de lo que denominan el marketing político, que a propósito en algún momento les habíamos dicho que la ciencia política, la ciencia de lo público, la ciencia política, que es la punta de lanza de las ciencias humanas y sociales, su antagónico, el antagónico de esta ciencia precisamente es el marketing político. El marketing político, que es una especie de cáncer de la ciencia política. Este cáncer que va expresándose, va invadiendo cada vez más la ciencia política, sobre todo en este rostro de la ciencia política, que es el proceso electoral, ¿no? Y lastimosamente, las candidaturas, sobre todo del tercer mundo, sobre todo del mundo en donde no tiene una propuesta global, sino se alinean a las 2 o 3 propuestas en el mundo, no tienen mucho que decir, no tienen mayor doctrina de pensamiento, no vienen de una corriente de carácter filosófica, de una ideología agudamente estructurada, que baje a un proceso de carácter técnico y obviamente pues luego a una propuesta en específica programática. Entonces en los países del tercer mundo estos partidillos lo que hacen pues es populismo, y cómo se expresa ese populismo se basan en este cáncer de la ciencia política que se denomina el marketing político, ¿no? Entonces, que es lo antagónico de la ciencia política. La ciencia política es otra cosa, es una ciencia más aguda, más profunda, que implica precisamente el pensamiento de la filosofía, de la sociología, de la antropología, de la cultura, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y generalmente pues eso tiene poco o nada que ver con el marketing, y peor el marketing político, pero que logran juntarse única y exclusivamente en estas épocas electoreras, que muchas personas también quieren basarle mañosamente, relacionarla con la democracia, es decir, democracia sinónimo de elecciones, que no es así, ni tampoco deja de ser sí, ¿no? Porque pues precisamente el proceso electoral implica un proceso democrático, pero la democracia no se agota ahí, y en 2 o 3 momentos de reforma, de intento de institucionalización democrática, como en el caso del Ecuador en el 79, luego en el 98, luego en el año 2000 o 2008 también, estas han sido reformas para revivir la posibilidad de un intento democrático, ¿no? Entonces, y ahora estamos en otra crisis, ¿no? Entonces, pues, este eje, este elemento de la política se expresa precisamente en la asamblea, de eso ya hemos hablado, ¿no es cierto?, en la asamblea legislativa o en la función legislativa, ¿no? Antes en el Ecuador llamada Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, ¿no?, que expresa pues esta función del Estado. Y seguimos insistiendo que hay muchos, incluso autoridades incluso legislativas, que hablan del poder del Estado. Que la Asamblea es un poder del Estado. Es el poder, el primer poder del Estado. No, están hablando una ignorancia total. El Estado tiene un solo poder y se divide ortodoxamente en el Estado liberal en 3 funciones. Y en el Ecuador, desde la Constitución del 2008-2009, en 5 funciones, no poderes. El Estado tiene un solo poder, con 5 funciones para administrar dicho poder, ¿no? Entonces, pues esto también ya lo hemos venido replicando en cabina parlamentaria y una vez lo subrayamos. En este espacio se expresan las contradicciones de carácter políticas en la sociedad ecuatoriana y obviamente son el reflejo de lo que se está llevando a cabo también en los procesos de carácter electoralistas. De igual manera, las personas que participan en los procesos electoralistas no necesariamente son políticos, participan en una de la expresión política,
Puede haber electores que no son afiliados, que son más políticos que los que están de candidatos, que muchas de las veces son recogidos, cogidos, persuadidos por interés, por algún elemento y condicionados circunstancialmente para que sean parte de la papeleta electoral, ¿no? Entonces, pues, otro de los detalles. Y claro, tradicionalmente se dividían por sectores, por bloques, tanto de la derecha, de la izquierda, del centro o de sus diversos fenotipos, y es otro de los temas que hemos venido planteando en cabina parlamentaria, ¿no? Que el eje izquierda-derecha ya no existe, no existe desde el año 2000 en el mundo. Pero hay algunas personas que siguen en la doctrina o en el viejo siglo, en el siglo XX, y siguen viendo la política de entre izquierda y derecha, entre derecha e izquierda. Y es por eso que dan pasos torpes en la realidad actual, porque la realidad actual no es una realidad de carácter horizontal entre izquierda y derecha. Es una realidad vertical entre el poder y el contrapoder. Esa es la contradicción. Y eso implica muchos elementos de contradicción que a propósito vamos a estar tocándolos en el seminario que con la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana estamos abriendo para el estudio de la política y de la ciencia política. Entonces, pues les pedimos que estén atentos a aquello. Y claro, se presentan algunos elementos. Primero, en el Ecuador no existen partidos políticos, no los denominados partidos políticos que están así en una lista del Consejo Nacional Electoral, que es la función electoral que rige, administra, es rectora de los procesos políticos electorales, conlleva pues un listado de lo que ellos llaman sujetos políticos, que a propósito les hemos hecho algunas preguntas, ¿qué entienden por sujetos políticos? Y no pueden responder señoras, señores, directores regionales de los consejos nacionales electorales. Llaman sujetos políticos a los movimientos, pero también les llaman sujetos políticos a los partidos y también a las personas, y a los electores no son sujetos políticos. Tienen ahí un problema de educación política, por favor. Hay uno de los problemas en el Ecuador es de que hay personas que asumen cargos sin conocimiento de causa, o sea, lo asumen porque necesitan el sueldo y ahí sobre la marcha van aprendiendo, y este es el país de la improvisación. Entonces, tengan un poquito, porque hay personas que sí manejan diversos temas, ¿no? Y que de pronto se enteran, se encuentran con un servidor, una servidora pública, con vacíos estructurales en su nociología, en su conocimiento, mucho más en sus pasos, en sus acciones. Entonces, pues es una vergüenza terriblemente. Y vivir de aquello es un lucro que está usufructuando a otras personas que pagan los impuestos para mejorar el nivel, la calidad. Por favor. Bueno, entonces las elecciones, las campañas electorales prácticamente están definidas. Estas últimas horas se están cerrando algunas candidaturas ya, no organizaciones, sino candidaturas que estaban pues por definirse dentro del Tribunal Contencioso Electoral en diversas ciudades, en diversas provincias. Ya se está cerrando ese detalle y ya va quedando pues cómo van. Casi todas las organizaciones políticas han necesitado de hacer alianzas. Alianzas que no han visto los escrúpulos de carácter ideológico, pues sino alianzas que son más de coyuntura electoral, ¿no? Y por alguna cercanía de carácter ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, pues este proceso electoral, como habíamos dicho en nuestra edición anterior, va a tener algunas características. Sobre todo en el tema, lo habíamos planteado aquí, con todo este bullicio, con todo este embarramiento que existe del tema de la violencia en las cárceles de estos últimos 3 años, con todo este asunto de el narcotráfico, recursos económicos, financieros, de
de riquezas que se levantan de la noche a la mañana, etcétera, es muy probable, dijimos nosotros en nuestra edición anterior de Cabina Parlamentaria, que también pues el narcotráfico esté presente en estas elecciones. Unas semanas después, el ministro Zapata, el ministro del ministro de Gobierno y del Interior del Ecuador, del gabinete del presidente Guillermo Lasso, se expresa en Ecoavisa y dice que ellos tienen pruebas de que hay narcocandidaturas, sujetos políticos que están vinculados al narcotráfico y están corriendo por los procesos electorales y que estarían en diversas provincias. Pruebas que no las han hecho públicas, denuncias que no las han ejecutado en fiscalía, pero sin embargo, pues es una bola que va creciendo. Semanas después, el embajador de Estados Unidos, el señor Patek, me disculpan si es que no lo pronuncio bien, el señor embajador de Estados Unidos, en el auditorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, reitera ese tema, la introducción profunda de dólares calientes en el Ecuador. Ya no solo a nivel de narcotraficantes que se disfrazan de empresarios, que se disfrazan de burgueses, narcotraficantes que se disfrazan de personas de bien, de gente, de filántropos que donan dinero por aquí y por allá, sino que ya están disputándose, no solo las cárceles, sino están disputándose ya los juzgados, la función judicial. Están poniendo ahí, luego de la bulla de los narcogenerales en la policía, de los dineros calientes en las Fuerzas Armadas, incluso un miembro de las Fuerzas Armadas cayó abatido misteriosamente, manejaba una pirámide financiera, etcétera, etcétera. Es decir, lamentablemente la gente que analizamos la política tenemos que trasladarnos al tema de Crónica Roja porque precisamente logran unirse finanzas calientes, Estado y pues delincuentes, ¿no? Entonces el embajador de Estados Unidos también anuncia aquello. Algunas personas, algunos colegas politólogos, gente que de experiencia que yo respeto mucho, han dicho que eso estuvo mal por parte del embajador, que es una intromisión a la soberanía del Ecuador. Otras personas han dicho que estuvo bien, que nos dé diciendo, personalmente acá en este espacio creemos de que las cosas siempre tienen que decirse, siempre tienen que decirse. Y pues ese es un tema que también va flotando, ¿no? Luego el señor presidente Guillermo Lasso anuncia un viaje a Estados Unidos por el tema de Navidad, logra incluso reunirse con el propio presidente norteamericano, Biden. Siempre estos viajes, desde casi ya van a ser 20 años, específicamente 18, 17 años, siempre estos viajes a Estados Unidos se llama un logro cuando el presidente logra ser recibido en el Capitolio de Washington en Estados Unidos. Y siempre durante estos 17 años gestionados por la misma persona, la señora Yvonne Backy, ¿no? Claro, los gobiernos dicen, no, es mi logro, y sí, yo lo hice, lo hicieron en el 2003, lo hicieron luego en el 2017, en el 2018, ahora en el 2022. Los presidentes tienen esa locura, ese fanatismo de adjudicarse logros, no sé, de creerse por encima de la realidad. Pero al mismo tiempo que el presidente Guillermo Lasso viaja a Estados Unidos, les retiran las visas, la visa del gobierno norteamericano, que es una potestad de cada uno de los gobiernos, a algunos personajes, al propio presidente al propio primo del presidente Guillermo Lasso, es director del Comité Olímpico Ecuatoriano, a otra gente cercana al entorno del propio Ejecutivo. Entonces, hilando con lo que señala el embajador de Estados Unidos, algo tiene que ver con ello, ¿no? Y al mismo tiempo, ya en la parte interior, en la asamblea, en este recinto legislativo,
sale un titular en donde el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, El Universo lo sacó así, ¿no? El Universo y la revista Vistazo, de que al presidente de la Asamblea no tendría problema en asumir la presidencia si es que le tocaría el caso. Y vuelve a aparecer ante los ojos o ante la estructura o ante el círculo político del que se ha hablado del presidente Guillermo Lasso, que un círculo político que es casi invisible, ¿no? Porque se ha intentado dar una estructura política al gobierno y no está. El gobierno básicamente se basa en algunas llamadas telefónicas a Osvaldo Hurtado, algunos asesores que dicen una cosa improvisada, espontánea, es decir, es el gobierno de la espontaneidad, del espontanismo. No viene desde una estructura y hay básicamente la figura de Iván Correa, que está de comandante en jefe de la política del ala política del gobierno de Guillermo Lasso. Y otra vez empieza a aparecer el fantasma de una desestabilidad, ¿no? Y institucional, porque vio una deslegitimidad, está ahí aprobada, hay encuestas en donde no le dan más allá del 30% al presidente Lasso, incluso siendo muy generoso, ¿no? Siendo muy generoso. Un presidente debería gobernar con un 70 a 80% de popularidad. Sin aquello, ya pues sabe que solo se mantiene por la fuerza de la ley. Y la ley, no porque la ley es un elemento de carácter fáctico, práctico, sino porque detrás de la ley hay una coerción de carácter de las fuerzas que tienen la obligación, la legalidad, la legitimidad de usar el tema de la violencia en una sociedad a través del Estado y el Estado a través de estas estructuras, ¿no es cierto?, que someten y tienen su obligación de hacer cumplir la ley. Entonces aparece nuevamente este fantasma de que se puede caer y regresa a los pocos días el presidente Guillermo Lasso. Ya no estuvo en la inauguración del Mundial FIFA Qatar 2022. Y en este viaje también se vio pues de que no era su proyecto, sino venir posteriormente a las festividades de Navidad. Regresó inmediatamente, no sin antes dar alguna comidilla a la prensa nacional en cuanto de que tampoco él estaría, no le disgusta la idea de lanzarse a la reelección. Y por un lado, y por otro lado, pues la noticia de que se llevó a algunos empresarios en su avión y pudieron reunirse con algunos actores del mercado norteamericano. De igual manera se entrevistó precisamente con el presidente Biden, y que ya está también en un desgaste inmenso en Estados Unidos, ¿no? Y que ratifica algunos préstamos, más deuda externa, para inyectar liquidez al Ecuador, ¿no? Entonces, pues, en ese contexto, la Asamblea Nacional se expresa, porque nosotros lo más nos centramos en este espacio, en cabina parlamentaria, como su nombre lo dice, en analizar los hechos de la legislatura, Y esta legislatura, en su mayoría actual, había sancionado, llevado a juicio y destituido a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, especialmente a 4 vocales de ese espacio, de esa otra función del Estado. ¿Sí? Hay algunos que la ningunean, la tratan mal, etcétera, pero es otra función del Estado en el mismo nivel del Ejecutivo, del Legislativo, de la función judicial y de la función electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, en donde me detendré unos pocos segundos únicamente para decir de que este Consejo de Participación Ciudadana no fue un invento del correato, del correísmo, este fenómeno político llamado correísmo, que lleva sus siglas RC por Rafael Correa, pero
los manipuladores del marketing político, los alvarados que andaban con este señor, vieron que no era muy legítimo decir, ¿sabes qué? El proceso se va a llamar Rafael Correa, es decir, personalizarle. Pongámosle un nombre que venda, que pueda cautivar, que pueda engañar a las masas. Eso es lo que los del marketing político lo denominan así. Entonces, un buen engañador es un buen consultor político. Entonces, pongámosle, para no ponerle Rafael Correa, pongámosle Revolución Ciudadana, ¿no? Pero antes, esto entre paréntesis, desde el año de 1990, el presidencialismo, la estructura tradicional del Estado ya estaba en crisis. Hace crisis en 1979, las primeras elecciones, el primer presidente inmediatamente es asesinado y queda en la impunidad. Tanto si fue accidente o si fue una conspiración. Y le deja en debilidad al sistema democrático. En el 84, en el siguiente gobierno, asume ya su vicepresidente, no fue la persona por la cual la gente votó en las urnas. En el 85 ya hubo otra crisis con el presidente de entonces. Llega al 90, hay un proceso, un levantamiento indígena, un actor histórico que no se había pronunciado, se vuelve actor, sujeto político, presente. Y hay cambios en el mundo a fines de los 80. Entonces se volvía necesario un espacio de participación ciudadana protagónico con poder distante de la partidocracia, de los políticos, de la vieja política. 2 o 3 partidillos de ellos todavía están vigentes y pululan entre el Estado ecuatoriano, que debieron haberse ya eliminado. Y precisamente el correísmo tuvo las facultades en una asamblea de plenos poderes y les perdonó la vida por pacto, por pacto. Entonces, de ahí viene la necesidad de una función judicial, de una función de participación ciudadana, perdón. Lo que hace el correísmo más bien es frenarle, corromperle, corroerle, ponerle trampas para que no funcione. Pero mucha de esta gente que, como decía, tienen la visión del siglo pasado entre izquierda y derecha, dicen que no, más bien ellos impulsaron, crearon el Consejo de Participación Ciudadana. No, ellos más bien le pusieron trabas, le institucionalizaron, le legalizaron porque ya había una presión de las bases sociales en el Ecuador, ya lo que sucedió en 1997, lo que sucedió el 21 de enero del año 2000, lo que sucede el 20 de abril del año 2005, es decir, ya era demasiado, la ciudadanía estaba pidiendo 2 cosas, una reforma al Estado y una participación ciudadana lejos de la partidocracia que se volvió en la expresión más putrefacta de la cultura de la sociedad. Corrupción, reparto de puestos, repartos de cargos, ignorancia, elitismo, todo lo peor caía en este tacho llamado partidocracia, sobre todo de los partidos políticos más tradicionales de los 80, de los 90. Partido Social Cristiano a la cabeza, Izquierda Democrática, Democracia Popular, que ya se murió, que luego revivió con su bandera verde en Alianza País, también se murió Alianza País, y muchos de estos demócratas cristianos están enquistados en el movimiento Creo. El Partido Roldosista Ecuatoriano, ¿cierto? Y en la izquierda estaba el MPD, que también ya desapareció y que ahora pues activa como Unidad Popular Listas 2. Entonces, estos elementos generaron este proceso de la participación ciudadana, que entra en otro escollo en este momento. La actual mayoría de la Asamblea les llama
a juicio político y les destituye a 4 vocales del Consejo de Participación. Ellos se basan en un juez menor de una jurisdicción más pequeña, sin protagonismo en el espacio político ecuatoriano, y les restituye, le pide que pida disculpas al presidente Virgilio Saquicela y además una placa de disculpas. El presidente Virgilio Saquicela, queriendo quedar bien con el Dios y con el diablo, pide disculpas, pero luego la mayoría se reestructura en su proceso de carácter jurídico y han presentado una noticia criminis a Fiscalía respecto de una mala acción de este juez. Y está en debate. A propósito, esta nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana fue impuesta por la policía, ¿no? En uno de los hechos más antidemocráticos de las últimas décadas. Cuando me refiero a las últimas décadas, me refiero a desde los 90, ¿no? Que los policías le cierren las puertas a la presidenta de la función del Estado y le impongan a un militante del Ejecutivo, un proceso que falta todavía que se dé cuenta de aquello. Entonces ese es el momento de pugna en el que se encuentra en este momento el Ejecutivo, el Legislativo, la observación señalada de la función judicial, el tira y jala de la función de participación ciudadana y el signo de interrogación, el veremos de la función electoral porque estamos en proceso electoral. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué novedades trae este proceso electoral. ¿Sí? Ya hay algunas novedades. Ni empieza el proceso, la campaña, pero ya hay algunas novedades, como por ejemplo la mala acción, la deplorable acción o inacción, llamémosla mejor, de que pues muchos actores electorales se dispararon ya en sus campañas publicitarias, no campañas políticas, porque no hacen política, en publicidad. Y el Consejo Nacional Electoral no se da por enterado. Hay una disputa al interior también, hay una vocal que no está recibiendo información, que está siendo excluida de la mayoría, de una mayoría que no tuvo la transparencia de renovarse, ¿no? Entonces, pues hay algunos elementos también en esas. Tiene 5 funciones del Estado del Ecuador y 5 funciones están en crisis. Si tuviera 10, esperemos de que esas 10 también no estuvieran en crisis. Entonces, eso es mi querida comunidad, dándoles, pues, este es nuestro último cabina parlamentaria de este año, ¿no? Y pues, claro, la asamblea del presidente Virgilio Saquicela ha dado una rueda de prensa ¿para quién más? Si no es la prensa institucional, ¿no es cierto? Porque no sale mucho, o por lo menos a TCN Periodismo Digital, estamos buscando una entrevista con él, no sale mucho para la prensa comercial un poco, para los canales que manejan el monopolio, que son industrias de la comunicación, más que medios de comunicación, y pues para periodistas profesionales o medios digitales o medios alternativos, poco. Entonces dio un informe de labores, ahí anunció algunas cosas, ¿no es cierto? La ley de las juventudes. La ley de las juventudes, pasamos un proceso en el año de 1985, que se inició después en el 87, a los 90. Para el año 95 ya se generó una estructura de jóvenes en la sociedad civil y en el año 2001 logramos la ley de la juventud, que nunca se logró un reglamento a la ley, menos una aplicación a la ley. Ahora se ha generado una ley de las juventudes. Nosotros le vemos un gran tinte por la experiencia pasada de un gran tufo demagógico alrededor de esa ley. Esperemos que así no sea, porque 4 elementos tenían que actualizarse de la ley del 2001. El tema de tecnologías de la información, y no se lo ha hecho. El tema de la edad, los jóvenes en el mundo ya no son de 19 a 29, sino de 29 a 33.
recoger las problemáticas, ¿no es cierto? Y darle soluciones de los jóvenes que están vinculadas al tema del empleo, al tema de la educación, al tema del trabajo y al tema de la construcción de la familia. Dentro de la construcción de la familia está la salud sexual y reproductiva. La ley, démosle un tiempo de observación, pero pues no ha sido partícipe la Coordinadora Nacional de la Juventud, que viene trabajando con jóvenes desde este proceso que les digo, desde el año 85, por primera vez, en el 87 cuando se dieron las primeras reuniones de las asambleas de jóvenes, en el año 90 que se estructura un proceso ya de mayor presión y se institucionaliza dentro del entonces del Ministerio de Bienestar Social, en el año 95 la fuerte presencia del recambio generacional, de los hechos del 90, del 95, del 97, del 98 y del 2000, y hasta que se recogió el entonces Congreso Nacional y se promulgó la Ley de la Juventud con alrededor de 42, 45 artículos. Toda esa experiencia, este proceso de esta nueva ley, ni la Asamblea ni el Ejecutivo recogen, que se expresa en la Coordinadora Nacional de la Juventud, que debe ser una de las, no la más, pero una de las más antiguas organizaciones de jóvenes, ¿no? Las organizaciones de jóvenes son muy fuertes, sobre todo las que son vinculadas a la Iglesia Católica. Esa juventud es muy organizada, mis respetos a propósito, muy organizada, muy bien trabajada. Y de ahí, pues ahora incluso hemos visto estos últimos 2, 3 años, a propósito del COTAD, que cualquier concejalucho se inventa por ahí su red de jóvenes. Entonces está en cualquier provincia, en cualquier ciudad. Otra de las leyes es esta que reforma el COTAD, ¿no es cierto?, respecto de la asignación de recursos por extensión que tenía, por extensión territorial. Eso se reguló, la ley de movilidad humana, la ley de la economía social y solidaria, que aquí se le llamó popular y solidaria, pero la economía es social y solidaria. No es popular y solidaria, como demagógicamente se las llamó acá en el Ecuador. Y que hay una contradicción, la Constitución habla de economía popular y solidaria y la ley habla de economía social y solidaria, es decir, es todo un desbarajuste. Y ahí el problema en este sector de la economía social y solidaria, y es ese el problema, no es el punto, sino es el problema, es de que las cooperativas de ahorro y crédito no están funcionando como cooperativas, sino están funcionando como instituciones tal cual banco de capital especulativo que no viene de un proceso de producción ni va hacia procesos de producción cooperados, colectivos, que transformen la productividad, la intuición, la innovación y la productividad del país. ¿Sí? Ese es el problema. Se les está sobreprotegiendo y no se está poniendo en evidencia de que las cooperativas, sean mestizas, indígenas, de la sierra, de la costa, etcétera, estas son las mismas, están funcionando como elementos de caja de resonancia del capital especulativo como principio y fin, y no como elementos que recogen capital financiero de elementos de producción cooperado, colectivo, y van hacia procesos de producción cooperados y colectivos, generando una economía social y solidaria de carácter horizontal y transparente e igualitaria, sino al contrario, están generando una verticalidad que va a estallar este tema. Es por eso que una cooperativa representa a un rico, a un nuevo rico. La cooperativa tal en Ambato pertenece a una persona, ¿no es cierto? La cooperativa tal en Atuntaqui pertenece a una persona. ¿Es verdad? Eso no es verdad. La cooperativa en el Valle de los Chillos pertenece a una, dos personas o familia. Entonces, está mal regulado este tema. Está sumamente mal regulado ese tema. Y ese es el tema con la Asamblea Nacional Legislativa. La nueva mayoría implicada en el presidente Virgilio Saquicela, una de las figuras que están ahí más próximas es el doctor Esteban Torres del Partido Social Cristiano,
A veces él dice que no es social cristiano, que es del movimiento Cambio, un movimiento local de Tungurahua, a veces sí es social cristiano, a veces no es. De Marcela Holguín, por parte del correísmo. El correísmo no se sabe qué es, si está fuera de la ley, si está dentro de la ley, si es de la vieja izquierda, no logran definir, porque Marcela Holguín en el sector rojo, proletario, obrero, campesino, revolucionario, en Ambato, que ella es original de Ambato, nadie la conoce. O sea, ella no viene de ese sector, ¿no? Mal hecho que les hagan repetir a los del Partido Comunista, que le defienden a Marcelo Olí. Mal hecho, porque de ese sector, al menos ella no le conocerán en Teleamazonas, en Gamavisión, en otros lados, pero de ahí, de ese sector obrero, campesino, revolucionario, de lucha social, en Ambato, que ha sido una de las que fue hasta las 4 o 5 décadas del siglo pasado, uno de los puntos más industrializados con mayor movimiento obrero en el Ecuador, no es, ella no pertenece. Entonces, y luego también están los renegados, para no utilizar el término rebeldes, de Pachacuti, Mireya Pazmiño, ¿no es cierto?, que están muy cerca de la nueva administración, conducción del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Esta asamblea, que también tiene un descrédito muy bajo y pues tiene que trabajar en este momento para irse renovando. Está ahí el epicentro de la política de la diversidad de pensamiento. Es muy importante que tomen conciencia los legisladores de la función en la que pertenecen, porque es ahí, cuando ese nivel de credibilidad baja, en donde los presidentes en una sociedad como la ecuatoriana, que es presidencialista, aprovechan para activar elementos de prensa y deslegitimar más, es decir, quitarle credibilidad. Y la gente, la población que está preocupada del día a día, de su trabajo, de su familia, entonces no se detiene mucho a analizar profundamente este tema. Y pues en un momento determinado la ira les ocasiona decir que se cierre la asamblea. Y eso para algunos, en algunos cuarteles, en algunos países les suena pues como pajaritos, como canto de pajaritos, ¿no? Cuidado, es muy importante el tema de la poca o nula institucionalidad que se tiene en el Ecuador, que se la vaya a cuidar. Y el año se cierra de aquella manera, ¿no? Con expectativas en el tema de la macroeconomía, que se dicen que se ha estabilizado, con problemas de la microeconomía, ¿no? El comercio informal, el desempleo, el subempleo, el empleo no formal, con problemas incluso en los empleados públicos, que muchos están siendo despedidos. Esto también lo dijimos acá, a propósito, ustedes van a escuchar próximamente que ya se van a repetir, pero esto lo dijimos acá. Hay muchas cosas que nosotros le hemos dicho acá. Que este va a ser el último periodo del COTAD. Esta estructura del Estado central con los gobiernos autónomos descentralizados no funcionó. Los gobiernos autónomos, mal llamados autónomos, no funcionan como autónomos. Sus alcaldes, sus prefectos son dependientes del Estado central, no han generado procesos de programas de economía local, no saben cómo succionarle recursos a sus ciudadanos, es decir, a sus gobernados. Entonces, esto tiene que entrar a primero aceptar de que esta cosa no está sirviendo, los términos que se dan a lo que está aplicado no está funcionando. Y estos nuevos alcaldes, este nuevo recambio va pues a chocarse con eso. Simplemente, como gobiernos autónomos deberían tener otro concepto de lo que eran municipalidades. Pero no lograron. Siguen dependiendo de el Estado central. Y el Estado central, por el tipo de populistas que han llegado en estos últimos años al Estado central,
estos tipejos utilizan eso para acercarse a las localidades, para usarles, para utilizarles, para manosearles, para llegar a introducirse en las localidades, municipios pequeños, capitales de provincia, etc. Entonces, ese sistema, ¿a quién tiene que beneficiarle? Que es a la ciudadanía, no le está beneficiando. Y esto vamos a ver en este periodo, a partir de mediados de este año 2023, cuando se posesionen los próximos alcaldes, pasará 1 año, 2 años, en donde ya vamos a visualizar lo que les estoy manifestando. Quiero desearles un feliz año 2023. Hay mucha incertidumbre en el plano de carácter económico, productivo y financiero a nivel de la región, a nivel del Ecuador. Hay crisis de carácter política que vamos a ver en todos los países de la región y es como está marchando nuestra querida Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo globalizado. ¿Sí? Les pido que hagan sus comentarios, si es que ustedes ven algún error, algún elemento, pues hagan sus comentarios en las redes sociales y en la web de TCN, Periodismo Digital. Soy Fabián Paredes Vanegas. Hasta siempre. Un abrazo.